Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, llegó el programa más esperado. Todo el mundo nos preguntaba cuándo íbamos a realizar este programa que tiene que ver con una leyenda que se transformó en historia. Claro, una historia que es nuestra, es bien mendocina y tiene que ver con el futre. Viajamos hasta Uspallata, fuimos hasta allí, hasta el lugar del hecho. Informe especial que llega en No Culpes a la noche, pero ya voy a recibir a nuestro invitado, Diego Grilli, integrante del elenco teatral La decimotercera compañía que está. ¿Por qué me la complicás así? Es porque el número 13, decimotercera, por el Yo que mito. intento decírtelo bien, decimotercera esta compañía. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Goga, muy bien, muy a gusto de estar en tu programa de nuevo. La verdad es que mucha repercusión, fue el programa más pedido. Nosotros estábamos whatsappeando, de verdad es que había que hablar del futre en este programa. Pasaron muchos personajes, muchos lugares históricos. La última vez fue la mansión Stoppel, donde estuvimos allí, mucha repercusión y la gente nos pedía el futre. Pero nosotros dijimos, la verdad es que hablar del futre y no ir al lugar del hecho, ¿sí? Donde sucedió todo, años, cientos de años atrás, teníamos que estar allí. Que recuperar esas imágenes que son únicas, son propias de la zona, como la leyenda del futre también lo es. Como la leyenda del futre. ¿Cuándo empezaste a oír del futre, Diego, vos? ¿Cuándo empecé a qué, verdad? A oír. A oír acerca Sí, del futre. que te hablaron del futre por primera vez. Bien, yo creo que en los campamentos de la secundaria que hacíamos cerca del dique de Potrerillo, lo que hoy es el dique de Potrerillo, uno iba, armaba un fogón, contaba una historia y siempre estaba presente el futre. El futre y el escenario del ferroviario, el tren, la estación de tren. Creo que en mi adolescencia ya me empecé a empapar con eso, ¿sí? Después lo abordé desde otro punto de vista, como es a través de este análisis de mitos y leyendas que hago a través del libro. Y bueno, pero eso ya es como más histórico, más cronológico, ¿sí? El futre es una historia muy interesante. Muy interesante. Trajiste información exclusiva. Traje información exclusiva para vos. Lo vas a decir en un ratito. Sí. Programa esperado. ¿Estamos preparados? Me dice la producción, ¿está todo listo? Informe especial. Viajamos hasta Uspallata, donde dicen que allí asesinaron al famoso futre. Muchos lo llamaban Mr. Foster. Claro, venía de Inglaterra él. Lo asesinaron en las vías del tren. Pero no te voy a contar yo. Te lo va a contar él. Y estamos hablando de nuestro amigo Martín Caballo, que es guía de montaña. Él nos acompañó hasta Uspallata. Realizó la investigación junto a nosotros. Y aquí está la primera parte del informe especial. Entrando a los cobertizos de la famosa curva de la soberanía, que es donde cuenta la historia de que lo mataron. Es acá donde lo matan a Mr. Foster. En este lugar. En este lugar. ¿En qué época estamos hablando? Estamos hablando del principio del siglo XX. Mr. Foster era uno de los empleados más importantes que tenía el ferrocarril. Entre los empleados él era inglés y tenía como objetivo pagar los sueldos de los empleados del ferrocarril. Estamos acá pisando. De este ramal, justamente. Y él tenía como metodología, ellos llegaban a las distintas zonas donde estaban los empleados del ferrocarril en una zorrita. Se movían en una zorrita siempre y cuando lo permita la vía, ¿no? Muchas veces llegaban hasta el final de la vía, porque iban, a medida que la vía avanzaba, ellos podían desplazarse en las zorritas, ¿no? Y cuando llegaban al final, a veces montaban a caballo y seguían a caballo hasta llegar
a encontrar a los empleados del ferrocarril que debía pagárseles. Y la historia cuenta de que es acá, en este lugar, en el famoso cobertizo de la Curva de la Soberanía, Sí. que lo matan a Foster. Lo matan unos empleados chilenos del ferrocarril. Es algo muy interesante saber de dónde viene el nombre Futre. ¿De dónde viene el nombre Futre? ¿Sí? ¿De dónde viene el nombre ¿De dónde? Futre? ¿De dónde? Vos sabés que Futre, Sí. hay dos versiones. Sí. Una de las versiones dice que no sabían pronunciar Foster, entonces le decían Futre. Futre. Ajá. Y la otra versión es que en lengua muy vulgar de los chilenos, tengamos en cuenta que acá trabajaron muchísimos chilenos, en lengua vulgar común de los chilenos, Futre, la denominación Futre, es para denominar a alguien muy elegante, muy bien vestido. Y a él lo describen muy bien vestido, con galera, usaba galera y una capa. Típico de los ingleses. Típico de los ingleses. Y la denominación, si buscamos dentro de los vocablos que utilizan los chilenos, Futre, se refiere a una persona bien vestida. Como nosotros decimos un cajetilla, ¿viste cuando decimos un cajetilla? Bueno, los chilenos te dicen Futre. Mirá, la verdad que el trabajo del ferrocarril tiene que haber sido terrible a niveles esclavizantes. Y realmente los ingleses tenían como objetivo principal lograr acelerar todo tipo de tiempos para terminar la obra lo antes que se pueda. ¿Cuánto tiempo le dieron para terminar todo esto? No, en realidad tardaron 40 años en terminar el tramado del tren trasandino. Pero bueno, ellos realmente tenían una ambición personal, como todo inglés. Trabajo de blanditos no era. No, total. Era durísimo. O sea, la gente que trabajaba acá habían traído presos de Inglaterra. Hubieron muchas personas que eran presos, que vinieron y sabían cómo armar los tendidos ferroviarios, y los traían acá. Y esos presos, imagínate los niveles de brutalidad que se podrían haber manejado, se encontraban con la gente del lugar, tanto chilenos como argentinos, que no eran, como te digo, no eran nene de pecho para trabajar acá. O sea, había que ser muy duro para trabajar en la zona. Entonces el señor Mr. Foster, ¿no? El Futre, vino aquí solamente a realizar esta tarea. O sea, vino de Inglaterra hasta acá a realizar únicamente esta tarea, que era la de pagarle a los empleados. Realmente era un encargado que tenía, entre tantas cosas que hacía, pagaba los sueldos. Y la historia de la muerte de Foster, hay dos versiones dentro de la historia. Bien. Una, dicen que lo asaltan acá dentro del cobertizo para robarle la plata de los sueldos, porque él iba subiendo hacia el lado de las cuevas para pagar. Y le hacen una emboscada y lo matan acá dentro del cobertizo. O sea, él iba caminando por este lugar. No, yo creo que iba o en la zorrita o a caballo. Caminando no. No, sobre todo por cómo se Por las vestía. distancias, claro. O sea, Entonces la teoría aspira más a la zorrita o al caballo. Las dos cosas, ¿eh? Ajá, las dos. En zorrita llegaban hasta donde el tendido ferroviario lo permitía. Una vez que ya no había más vía, montaban a caballo y seguían hasta encontrar el otro grupo avanzado de gente que trabajaba. Al fondo, imagino las distancias son tremendas. Y allí, la primera versión es que sus empleados, o uno de sus empleados, Le hacen una emboscada para robarle la plata. la plata que él tenía para La pagarle a plata de los sueldos. Bien. Esa es una de las versiones que es la que más fuerte suena, de que lo que hicieron, lo asaltaron y lo terminan matando Sí, para robarle el dinero. sí. La otra versión tiene mucho que ver con lo que me preguntaste vos sobre el trato que tenían Sí.
la segunda versión es un trato que tenía con... Ay, me quedé con intriga. Y el segundo... Bueno, en un ratito vamos a la segunda parte del informe especial, pero he ido anotando varias cosas. Primero, cuando llegué al lugar, Diego, nunca me imaginé... Porque estoy diciendo, bueno, ahora tenemos todo tipo de tecnologías como para realizar esto mucho más fácil, con menos trabajo, menos esfuerzo corporal. Pero en ese momento, estamos hablando 1800 y algo, ¿no? Sí, 1900, 1900. casi, sí. 1900, y digo, todo el esfuerzo humano no alcanzaba con el argentino-chileno, porque trabajaban ambos, ¿no? Argentinos-chilenos, sino que tenían que buscar presos ingleses para que lo pudieran ayudar, ¿no? Allí con todo el esfuerzo y armar estas vías. Digo, increíble. Había un esfuerzo encima en un determinado tiempo, porque no es que tenían todo el tiempo del mundo, no. En un determinado tiempo, estas personas que eran esclavizadas, explotadas, tenían que terminar, ¿no? Con la obra que le habían encomendado. Tamaña epopeya de la ingeniería fue el cruce trasandino. Y un poco, fíjate el contexto histórico, comienzos del siglo XX, comienzos de la era industrial, ¿sí? Inglaterra impone mucho la facilitación de las vías de comunicación de la costa al continente con estas epopeyas gigantes. Inglaterra es un poco responsable de este emprendimiento y convergen en ese lugar las culturas, ¿sí? La cultura inglesa, la chilena, la criolla, ¿sí? Y por qué no la aborigen también. Ah, también se habla de aborígenes trabajando en esta obra. Exacto. Una obra requerida por el gobierno de ese momento. Sí, con un trato entre el gobierno nacional argentino y nacional chileno, justamente para comunicar los dos países, pero que tiene una montaña en el medio. Había que hacer un camino ferroviario a través de una de las cordilleras más altas que existen en el planeta. Los ingleses se embarcaron en esa y vinieron acá y se establecieron y empezaron entonces a construir. Pero digo, uno que a nosotros nos tocaron 2 días, digo, vamos a tener varios informes especiales para que la gente sepa, va a haber varios informes especiales. En esta primera parte vamos a hablar del Futre y la verdad es que el clima allí es totalmente atemporal, porque fuimos hace 2 semanas y de repente un sol, de repente el sol se transformó en viento, de repente el viento en frío, de repente fuimos en remera, tuvimos que ponernos campera. Cuando llegó el viento, pero casi nos tiraba el viento. Y yo decía, no puedo creer que estas personas en ese momento, ha cambiado mucho el clima, me imagino que era peor antes, porque había nieve, viento, súmale todo eso, que estas personas trabajen, ¿no? Entonces iba contextualizando la historia de Mr. Foster hasta el momento, que todavía no se había convertido en el futuro, porque hasta el momento todavía no llegamos a lo que le pasó. Mr. Foster, vienen de Inglaterra, lo contratan, bueno, vos vas a ser el encargado de pagar los sueldos, hasta el momento. Primero, mucha gente... me imagino enojada, mucha gente recibiendo órdenes todo el tiempo, ¿no? Cansancio, muchos habrán muerto en esa obra. ¿Esto es así, Diego? Sí. Se registran decesos de los mismos empleados que estaban formando parte del emprendimiento del ferrocarril. Sí. Empleados de, digamos, baja categoría, Sí. Lo que podrían ser entonces aborígenes nuestros, empleados que traían de Inglaterra, negros principalmente, ¿sí? Era un lugar de mucho sufrimiento, como vos reportás, muy riguroso. Total. ¿Sí? Total. Y así lo sentimos cuando fuimos con todo el equipo de producción ahí, y decía, claramente, bueno, había explotación en ese momento. Y me imagino mucho enojo con Mr. Foster, porque era el hombre que le pagaba el sueldo, ¿no? Pero que pertenecía a los otros, porque pertenecía a la clase alta. Bueno, ahí va el otro contraste de la historia que trae el Futre, justamente la diferencia de clases, como se notaba terriblemente en esa época, no solo en Inglaterra, sino en los lugares donde Inglaterra iba asentándose, esta diferencia abismal. En la ropa simplemente que vestían, ¿sí? Se notaba la diferencia, se notaba en el color de su piel, en el color del pelo, ¿sí? Eran como seres especiales, vistos desde lo popular, desde los empleados, desde los que verdaderamente trabajaban, ¿sí? Eran personas que tenían mucho dinero y parecían muy poderosos. Y entonces, llevando un poquito, ¿no?, al lugar, digo, la gente estaba muy enojada con él. Se habla de un hombre que no pagaba lo que tenía que pagar. Se habló de un hombre con carácter muy fuerte, o al menos eso es lo que nos decía la gente del lugar. Se habla de un hombre que maltrataba, carácter fuerte, injusto, y además maltrataba a la mayoría. Y además tenía problemas de comunicación, porque en todas las versiones
Mr. Foster Sí. nunca aprendió a hablar en español. Se dirigía a los demás en inglés, ¿sí? No se empapó con la cultura, no quería interaccionar con las clases bajas. Él mantenía siempre su estatuto de señor inglés, ¿sí? Señor inglés con mucho, mucho dinero y que parece que permaneció mucho tiempo habitando esa zona de construcción del ferrocarril andino. Y vos sabés lo que me preguntaba y lo que nos preguntábamos allí mientras la gente del lugar nos contaba la historia. Hay varias versiones, claro, de él, pero en esta primera versión que estamos viendo no había esposa, no había novia ni novio ni nada. No vino con su familia, porque no vino con su familia tampoco. Vino solo, vino a trabajar y tampoco en esta primera versión, por eso dijo, ojo a las otras versiones, porque en esta primera versión no hay alguien que lo acompañara en esta misión, que era llegar a un país desconocido, trabajar con gente desconocida, un cargo que hasta el momento era bien visto, pero también mal visto. Sí. Complicada la situación de Foster. La situación civil, el estado civil de Sí. Foster, sí, podría decirse que era soltero. No hay registros en ninguna de las versiones que haya sido casado. Pero vos imaginate que lo están trasladando a miles y miles de kilómetros de su Londres Claro. natal, ¿sí? Y más vale que en esta primera aproximación que hace Foster al desafío de construir un ferrocarril entre Argentina y Chile, decide venir solo, ¿sí? Tenga familia o no tenga familia, acá hay un Mr. Foster que se instala solo y que se mantiene un tanto hermético en esta sociedad alta que se había construido en la alta montaña en torno a la construcción del ferrocarril andino. Digo, y si lo pasamos en limpio, era un blanco fuerte para muchos. Digo, un hombre solo, en un lugar desconocido. Digo, yo que la verdad que veo que es un hombre maltratador, injusto con el pago. Un blanco fácil. Sí, quizás no midió las consecuencias de sus acciones, quizás no midió o no se arrepintió de no haber interactuado de otra manera con sus empleados. No le dieron tiempo. No le dieron tiempo y ahora sí nos metemos a la segunda parte. Porque ahora, claro, hay dos versiones. Y tiene que ver con esto. ¿Estaba solo? Porque la segunda versión... hablan de que esta muerte no fue porque pagó injustamente, por su carácter fuerte, sino porque hubo un amorío. Mirá. Relacionada a lo que vos me preguntabas sobre el trato que había entre los ingleses y los empleados del ferrocarril, los malos tratos que había, es que los empleados del ferrocarril se la tenían jurada, porque era una persona de muy maltrato hacia los empleados. Entonces, la otra versión habla de un ajuste de cuentas, y por eso es que tiene tanta alevosía de que no solo lo mataron, sino que le cortaron la cabeza. Esa es la otra versión, que se dicen que se la tenían jurada a Foster. ¿Y el cortar la cabeza en esa época qué significaba? ¿Que era una de las peores muertes? Yo creo que tenía un significado muy importante porque el cortarle la cabeza a alguien era como dejar un mensaje macabro, sobre todo hacia las autoridades del ferrocarril. O sea, si a uno que era de alto rango del ferrocarril lo mataron y le cortaron la cabeza, era de decir, somos capaces de esto. O sea, de hacer cosas terribles. Y además me imagino que hay como un doble mensaje. Es como nosotros estamos en la peor clase social, te estamos trabajando mucho, nos están explotando y cortarle la cabeza a un jefe, a una persona importante es ojo porque estamos dispuestos a todo. También es una rebeldía contra la jerarquía de ese momento. Por supuesto, yo creo que el mensaje fue ese. Fue ese, ¿no? El mensaje yo me vuelco más por la versión de que lo mataron por un ajuste de cuentas y le cortan la cabeza como para dejar bien en claro de que no iban a estrujar más de lo que los estrujaban, que es la versión del robo de los sueldos, que es como te digo, que es la versión que más escuchamos nosotros, que lo asaltaron. Seguramente también lo asaltaron. Es muy probable que lo hayan asaltado, que le hayan sacado el dinero, pero el mensaje era claro.
contanos, si quieres, ¿sabes? Otra versión sí, de Foster, que es Futre. ¿Cuál es la versión que se comenta acá en Uspallata? La versión que se cuenta acá en Uspallata es que Foster era el que pagaba a los trabajadores ferroviarios y Foster se enamora de las mujeres de uno de sus empleados. Entonces, a modo de venganza, Sí. lo matan, lo decapitan y le roban toda la plata que él traía para pagarle a los empleados. Esa es como la historia más conocida. O sea, que había como un amorío ahí. Un amorío. Prohibido. Sí, porque era la esposa de uno de sus empleados. Y bueno, y que Foster está en el cementerio de acá de Uspallata. Lo que pasa es que no se conoce cuál es la tumba donde está Foster. Bien, y la otra versión tiene que ver con que lo asaltaron y la otra él le pagaba los sueldos. Claro, como él era el que pagaba y él era de nacionalidad chilena y el que pagaba el tema del trasandino, de la protección del trasandino, es que lo asaltan para robar el pago de todos los trabajadores. Esas son las dos versiones que se conocen acá en Uspallata. Muy bien, estas dos versiones. Habíamos escuchado que no tenía, que nunca estuvo con nadie, que estaba solo, pero bueno, acá es otra versión, porque nos dicen que sí, que tenía un amorío y que justamente tiene que ver con uno de sus empleados. Y de ahí nace la bronca, los celos, y lo terminan degollando. Exactamente, son las versiones y lo que se dice es que en las noches Foster aparece en su caballo buscando venganza por los que lo asesinaron. Esas son las versiones que hay acá en el pueblo. Eso, ¿y alguna vez alguien se le apareció acá o vio algo o escuchaste de alguien? ¿Cuántos años tenés, Mati? 31. 31. ¿Y en tus 31 años escuchaste algo? Sí, tengo tíos o gente que se crió acá en el pueblo que dicen que sí, que se aparece sobre todo en lugares solitarios y sin luces, como se lo ve a caballo, en su caballo, que él recorría, digamos, lo que sería el trazado del trasandino, a caballo y sin cabeza, decapitado. Le mandamos un beso a la familia, ¿no? De Mariana, de Mati, de todos de verdad, que nos atendieron muy, pero muy bien. Un beso gigante. Fuimos a Uspallata y queríamos otra versión, no solamente la de nuestro guía de montaña, sino también de la gente del lugar, ¿no? De allí. A ver qué pasa. Bueno, primero nos dijo que hay gente que se le aparece, la gente de la zona me dijo que sí, que hay gente que lo vio. Después nos vamos a meter de lleno en eso, todavía no, pero hay gente que sí lo ha visto. Y anoté varias cosas. Primero el amorío, ¿no? Este amorío que recién lo planteamos. Un hombre que viene de Inglaterra. Un hombre tímido, pero a su vez con carácter fuerte, muy dominante. ¿Se va a meter con la mujer de uno de sus empleados? Bueno, hablamos ahora entonces del mito de un Foster intrépido, ¿sí? Arriesgado, seductor, ¿sí? Blanco fácil también para las solteras de esa época, porque era un inglés adinerado. Las solteras de todas las clases sociales. Puede que alguna de estas chicas lo haya seducido, se haya generado un conflicto entre dos protagonistas. Hay una obra de teatro mendocina, ¿sí? Que reporta una historia similar, la de un ajuste de cuentas por amor, la de un tal Juan que degolla a este Mr. Foster por haberse visto involucrado con su novia Beatriz, ¿sí? Esa es una obra de teatro que se estrenó acá en el 2019 y que representó esta versión romántica, típica de Uspallata, como vos decías, como que el pueblo de Uspallata lo ve más como una cuestión romántica, una cuestión de, bueno, le corté la cabeza, ¿sí? Con una furia increíble porque se metía con mi mujer, ¿sí? Esa es la versión que más predomina en la zona de la alta montaña, pero yo tengo otra versión también. Ajá, y otra más. Que aparezca la otra entonces, que aparezca Diego cuando usted quiera. Sí, sí. La otra versión tiene que ver también, es romántica, pero en este caso no mezcla clases alta con clase baja. Todo esto ocurre en las altas esferas de la sociedad mendocina. Veíamos en los programas anteriores a Stoppel, ¿sí? Un personaje icónico, ¿sí? Que coexistió con los principales emprendedores del ferrocarril trasandino, ¿sí? Que son los hermanos Clark. Hay otra versión
que ronda. Ay, pero los hermanos Clark lo tenemos más adelante. ¿Te pongo mute ahora o...? Ay, sí, sí, sí. ¿Te pongo mute? ¿Tiene que ver con los hermanos Clark? Tiene que ver con los hermanos Clark y con este romanticismo que también Sí, ronda alrededor del mito del fútbol. Ay, ¿sí? pero es que te tengo que traer en el programa porque fuimos al lugar donde trabajaban los hermanos Clark, pero es otro programa. Fuimos. Es un adelanto. Que Es estamos un haciendo. adelanto, pero nos adelantaste con el tema de las mansiones Topel, que vamos a decir la versión, después la vamos a explayar cuando nos toque los hermanos Clark, pero ¿qué versión sería? Decila. Bien, la versión es que la hija de los hermanos Clark se enamora de un Mr. Foster, ¿sí? Pero la chica no estaba muy bien de la cabeza. Ajá. Y delante de su papá, el señor John Clark, y de su hermano, Matthew Clark, Sí, decide degollarlo, ¿sí? Esto es simbólico, como lo comentaba en la nota. bien. No muere de una manera tradicional, muere degollado. Claro, digo, lo que tienen en común en estas historias, ¿no? Es eso, ¿no? Que muere degollado, que es eso lo que tiene que ver justamente con esto, que la cabeza, ¿no? Que el cuerpo, por un lado, que se aparece. Pero la verdad es que, digo, un personaje, evidentemente, primero fue un personaje muy fuerte de la época. Sí. Y segundo, cuando hablamos de una masacre, hablamos de una masacre importante también del momento, como para que trascienda hasta el día de hoy. Sí, sí. Porque, digo, muertes habrá pasado muchas muertes por Uspallata en esa época, ¿no? Y estamos hablando de gente de clase alta, de gente, bueno, ni hablar de la gente de clase baja, de los que eran explotados en ese momento, que morían día a día, la verdad, por las condiciones en que trabajaban. Pero claro, hasta el día de hoy se habla de él nada más. Bueno, se habla de él porque fíjate que después de su muerte, que fue Ujú. trágica, degollado, Sí. ¿qué pasó? Se volvió de la tierra de los muertos a la tierra de los vivos, llevando su cabeza en la mano, ¿sí? Y apareciéndose a diferentes personas en ese contexto terrorífico que da la alta montaña de noche, ¿sí? Entonces eso es lo que tiene el mito, la leyenda, ¿sí? La leyenda roza lo fantástico, la presencia de un fantasma en nuestra alta montaña, ¿sí? Degollado, no muerto de cualquier manera, muerto de una manera violenta, de una manera trágica, que da miedo al contarlo. Sí, Y que da mucho más miedo si estás ahí y se te aparece, obviamente. Sobre todo en el lugar, ¿no? En el lugar nosotros fuimos y la verdad es que quiero transmitirle a toda la gente que está mirando el programa en este momento que se vio una energía distinta, rara, y me imaginaba en esa época a oscuras, no sé, o sea, muy oscuro, la verdad, de noche, pasando, cobrando los sueldos, ¿no? Me imaginaba a Mr. Foster mientras caminaba por las mismas vías y digo, claro, vuelvo a repetir esto, blanco fácil porque podría haber sido atacado en cualquier momento, de cualquier manera. ¿Se sabe si la gente que trabajaba allí la llevaron a un lugar y la encerraban para que no sucedan tipos de asesinatos? Porque digo, traen presos de Inglaterra a un lugar desconocido y además están trabajando. Yo dueño, yo persona de alta sociedad, de alta clase, le tendría miedo. Entonces digo, bueno, terminan de trabajar, los encierran para que no pase... ¿Se sabe qué pasaba con ellos? Yo creo que el dato es que era tierra de nadie, ¿sí? Ajá. Era la ley del más fuerte. Y probablemente los que tenían más dinero tenían mejores armas y eran los más fuertes. Un poco así se imponía la fuerza del cruce del trasandino, ¿sí? Fue una época un tanto violenta, un tanto clasista, ¿sí? Donde el pueblo miraba a estos líderes que había en la construcción del ferrocarril como semidioses, como generadores de terror, ¿sí? De mitos. ¿Qué hacen? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué se visten de esa forma? ¿Sí? Creo que el solo contexto histórico ya sitúa de cómo la gente se imaginaba esta clase social alta, ¿sí? A la que pertenece Stoppel, Mr. Foster y donde nace el Futren. Y estamos hablando todo en esa época. Pregunto, Diego, y esto para esclarecer un poco. También podría haber sido una jugada política. ¿En qué sentido? Si Foster en ese momento tenía poder, ¿no? O estaba marcando territorio en un lugar que para muchos eran de ellos, pero que pertenecían a otros, pero que él se estaba haciendo cargo, era todo medio confuso, estaba teniendo nombre. Políticamente me está jodiendo Mr. Foster, no me está jodiendo políticamente, está ocupando lugares que me gustaría ocupar a mí. ¿Y si lo mando a matar? No. Digo, también se habla de un contexto político de la época importante. Sí, tal cual, una lucha de poder. Los hermanos ¿sí? Clark muy fuerte en ese momento. Exacto, una lucha de poder entre los hermanos Clark, ya no suena ese apellido, Mr. Foster, ¿sí? Los Stoppel, un grupo, una élite, ¿sí? Que se movía con un lenguaje especial, Total. con un lenguaje de búsqueda del poder y que tenían un nexo en común,
eran masones. Amazones. Programa que lo vamos a tratar muy pronto también. Vamos a hablar de masonería. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó acá en Mendoza? Porque se habla de la casa todavía vigente. O sea que este Mr. Foster pertenecía. Bien, y es una de las Sí, versiones. Y que debido a este poder que Sí. otorga la masonería... Masonería, digamos, contémosle a la gente que nos está mirando por primera vez Sí, acá, sí, sí. que eran lugares ocupados por la élite de acá de Mendoza. Figuras muy importantes, la mayoría de los casos extraños que hablamos acá en este programa, la mayoría pertenecía a la masonería. Se habla que San Martín pertenecía también allí, Sí. ¿no? Figuras importantes. Es un movimiento religioso que está lleno de rituales, ¿sí? Lleno de estatutos, lleno de jerarquías, Sí. a la cual mucha gente de la alta sociedad se hacía adepto, ¿sí? Se inscribía en esta élite, ¿sí? Pero vos fíjate cómo lo veían estas reuniones Sí. la gente de la clase más baja, ¿sí? Eran elegantes empresarios que se reunían en una casona, probablemente se vestían con ropa especial, tenían velas en sus rituales, probablemente habían cruces, ¿sí? Se empieza a desdibujar quizás el verdadero sentido de la masonería visto por la mirada del pueblo, ¿sí? Visto por la mirada de los empleados, ¿sí? De la Sí. gente de clase más baja. ¿Qué están haciendo? Y se lo empieza a vincular con lo diabólico. Un masón volvió de la muerte y volvió con la cabeza debajo de su brazo, ¿sí? Cabeza que muchos relacionan, digo, en Estados Unidos la historia trascendió y se habla del jinete sin cabeza. Sí. Se habla del jinete sin cabeza, trascendió esta historia, que es nuestra. Muchos la conocimos también por series o por dibujos de Estados Unidos. Y en este informe, en la última parte del día de hoy, hay más, hay más, porque vamos a seguir con esta historia del futre, pero hasta hoy vamos a ver esta última parte que tiene que ver con futre, jinete sin cabeza. ¿Es lo mismo? Vamos al lugar del hecho, donde mataron, asesinaron a Mr. Foster. Las cuevas ya, Sí. en uno de los cobertizos del ferrocarril, que es acá donde la gente de las cuevas dice que en esta zona es que suele aparecer el futre. Justamente esta zona fue la zona donde más se movió él y bueno, el lugar donde últimamente estuvo, ¿no? Porque él cuando lo terminan matando ahí en el cobertizo de la Curva de la Soberanía, estaba viniendo hacia este lugar. Entonces dicen la gente de la zona que justamente él empezó a penar y a vagar por este lugar y que se suele aparecer dentro de este cobertizo. Jinete sin cabeza que tanto Jinete escuchamos y sin tanto cabeza. vimos en películas de terror estadounidense, ¿no? De norteamericana. ¿Tiene que ver con el Fuster? ¿Es lo mismo? Qué buena pregunta. En realidad, la leyenda del futre, que es nuestra leyenda bien regional, nace de un cuento que se llama Sleeping Hollow, que fue escrito por Washington Irving en Nueva York. Y esta historia del jinete sin cabeza, que se aparece con la rienda en la mano izquierda y la cabeza en la mano derecha, se trasladó en todo el continente americano, donde existieron líneas férreas y donde se trabajó en el ferrocarril, siempre apareció esta historia del jinete sin cabeza y se adaptó a nuestro futre, a nuestro Foster. Y ahí aparece el tema de la leyenda de las apariciones de él a caballo con su cabeza. Esta historia, esta leyenda o esta historia de terror, la contaban los ingleses que trabajaban en el ferrocarril, porque como bien estuvimos hablando de que la gente trabajaba en condiciones terribles, Sí. prácticamente en esclavitud, Sí. se escapaban, se querían ir y se escapaban de noche para que no se dieran cuenta que se iban. Entonces empezaron a instaurar la historia del jinete sin cabeza. Pero esa historia es anterior a la muerte de Foster.
Lo que pasa es que, bueno, tiene toda esta cuestión, ¿no? Que pasa a ser una leyenda. La leyenda tiene dos partes, una historia real con condimentos que se le van agregando. Un poco se mezcló también con esta cuestión del cuento de Sleeping Hollow, del jinete sin cabeza, y cayó a la perfección. Entonces, quizás en esa época contaban la historia real de la muerte de Foster, cómo lo habían matado, y lo vinculaban con esto, con la historia, el cuento que habían instaurado los ingleses de la aparición del jinete sin cabeza para que no abandonen los puestos de trabajo. Y en el caso de Foster, ¿no? De Futre, me gusta llamarlo de las dos maneras. Llamémoslo el Futre, es sí, el nuestro. Sí, pero también fue ¿Sí? alguien real. Entonces llamarlo Futre, me gusta llamarlo Foster porque es Mr. Foster y fue una persona real, una persona ¿Sí? que vivió acá en Mendoza, en nuestras tierras. Entonces por eso voy a jugar con el Foster Futre. Sí. ¿Cómo se aparece? ¿Se aparece con la cabeza, sin la cabeza? Dicen que se aparece, a ver, aparece. le contamos a la gente que estamos en el lugar, sí, acá en el lugar derecho, donde en este lugar, sí, acá, está todo oscuro, hay otro tipo de energías y dicen que aparece acá. La sensación es rara. Le vamos a contar a la gente. Es muy, pero muy rara. La energía cambió con solo 2 pasos. Acá, en este lugar, en Uspallata, aparece el Futre. La gente lo viene a ver acá, en este lugar. Muchos dicen que le impide beneficio el Futre. ¿Qué quiere decir esto? Que impide, que hay cosas impedidas de la gente. Que él se los cumple. Otros hablan de venganza. Gente que se porta muy mal. Tal cual, lo que se dice es que el Futre no le aparece a personas físicas, sino que aparece en la conciencia de la gente de mal haber, o que ha hecho las cosas mal. Y otras cosas que dicen que viene acá la gente a pedir venganza por la gente que le hizo daño. Entonces, si vos tenés la suerte, porque no a todos les sucede, si se aparece el Futre, pueden pedir para que vaya a vengar a una persona que quiere. Así dice. Así dicen. Este es el lugar del hecho. Uspallata, Mendoza, en nuestra provincia. Existió el Mr. Foster. Y luego se convirtió en el Futre. Que acá aparece todas las noches en este lugar. A la gente que le aparece es por algo. Quieren venganza, quieren beneficios. Pero a muy pocos se les presenta. Ay. La verdad es que intentamos, ¿no? Poder expresar lo que sentíamos en el lugar. Y mañana, Diego, te invito mañana. Sí, por mañana supuesto. por la última parte porque tenemos que hablar de las apariciones del Futre, ¿no? Y si esto es cierto, que hay gente que no a muchos se le aparece, sino a pocos, que buscan una gran venganza. Esto es lo que se habla, ¿no? Acá en Mendoza, que el Futre aparece y que aparece a personas que necesitan vengarse, pero con un motivo que él quiera, ¿no? Que él considere apto. Es así. Y ahí lo cumple. Y ahí lo cumple. Mañana la aparición del Futre en nuestra provincia.